la mamá y mi abuelito me contaban que nosotros sufrimos cuando éramos chicas. Yo que lloraba, quería ir a verle a mi papá. Y la mamá no quiere que me vaya. Te van a matar si te vas, decía. Así como tu papá le mataron ahí. Y ahí me vinieron a buscar hasta mi casa. Fuimos otra hora ahí. No podía mirar ese lado. Entre 1870 y 1890 se da en el Estado Nacional argentino un proceso de genocidio contra los pueblos indígenas. Cuando no se puede exterminar a todos los pueblos indígenas en el norte, se empiezan las reducciones. Entonces se crea la reducción Apalpí en 1911, lo que hoy es la colonia aborigen Chaco, y la reducción Bartolomé de las Casas en Formosa. Uno del objetivo del Estado era, bueno, no pudimos exterminar a los pueblos indígenas que sirvan de mano de obra esclava, de mano de obra barata. Entonces en las reducciones, yo indígena me incorporaba, pero con un requisito: yo tenía que ser sano, no podía estar enfermo, entonces, y tenía que producir para el incipiente capital. En 1923 se empieza a haber un descuento del 15%, un ejemplo, se sembraba algodón en la reducción, estaba los 100 kilos a 190, fuera de la reducción se vendía a 250, y por supuesto el trabajador indígena no podía salir fuera de la reducción porque el sistema no lo permitía, es decir, tenía que producir dentro de los parámetros que en ese momento dictaba la reducción. Entonces, ¿qué hace? Mucha gente empezó a romper esas reglas. ¿Por qué? Aparte no se veía dinero, se pagaba en vales, similar a la forestal o similar a los ingenios azucareros. Entonces, si uno terminaba un día de trabajo, una semana, y se iba al almacén, que podemos decir hoy que es la proveeduría de la reducción, y se encontraba que no había la carne, que no había la harina, y no podía irte a Machagay o a Quitilipia a comprar. Entonces empieza una protesta. Entonces el 19 de julio, previo a eso, un ejemplo, doy un dato: el 20 de mayo de 1924, el gobernador Centeno, que era Territorios Nacionales, que era el representante del gobierno nacional, se va y se reúne con los líderes y hace una aclaración muy importante, porque dice: me reuní con los líderes indígenas y logré convencerlos que vuelvan al trabajo, porque en realidad lo que pasaba en la reducción era un problema laboral, era una protesta laboral, pero el pensamiento de la época era: los indígenas no son seres humanos, y si no son seres humanos no pueden razonar, y si no pueden razonar no pueden organizarse. Entonces eso desvirtuaba el reclamo. Muchos dicen que no sé nada para ir a ese lado. Pues, ¿cómo no ya sabe? Dice que había un avión, decía, tiraba caramelo, masita, ahí se juntaban las criaturas, ahí aprovechan, matan, grandes, chicos. El 19 de julio el gobernador del Chaco, Fernando Centeno, contrata un avión privado del Aeroclub Chaco y hace un vuelo de reconocimiento. Y eso es un dato muy importante porque por lo general lo que nos dedicamos a la historia pensamos que la primera vez que se usa un avión como instrumento de violencia se da el 16 de junio del 55 en el derrocamiento a Perón. Para nuestra triste historia argentina y chaqueña se da en Napalpí el 19 de julio contra trabajadores, en este caso también por su condición indígena. Dentro de este avión, que era un avión civil, acompañaba el copiloto, tiene un rifle de repetición, y a 120 metros de la campe estaban más de 120 policías y después los vecinos que acompañaron esto. Por eso nosotros decimos, todo lo que pasó en el genocidio indígena se repite en la última dictadura militar, así como la sociedad civil acompañó ese proceso de genocidio. Y la abuela dice: cuando salimos a tomar y a agarrar los caramelos, sentimos el estruendo y el tiroteo. Y de ahí mi mamá, dice mi mamá, Antonia Grillo se llamaba ella con mucho orgullo, lo dice: me tomó del brazo y mis tíos y nos agarraron y nos metieron para el monte. La mamá y el abuelito, cuando vio que cayó mi papá, se dispararon. Hasta el pueblo viejo se van. Lejos el pueblo, ahí en otra casa. Después de 2-3 días recién, porque no podíamos hacer ruido, porque no nos olvidemos que después del 19 de julio 3 meses estuvo la policía rastrillando que no quede sobreviviente, porque sabía que esta decisión del Estado era una decisión muy mala, muy equivocada. Comemos de cuestión de semillas de algarrobo, esas frutas,
comemos todo ese agua, tomamos de los cardos, tiene agua, ellos cortan, le ponen una tallita y ya tomamos, ¿viste? Nosotros colchón pasto, cortan el pasto y le meten adentro. Los manifestantes, lo que estaban protestando por las mejores condiciones de trabajo, rondaba entre las 500 y 800 personas. Todos los testimonios que hemos reunido en los últimos años, estamos hablando entre 300 y 600 personas se mataron. Ancianos, mujeres y niños, porque no se perdonaba a nadie. No, nadie, pero yo conozco. Mi abuelito me contaba.